Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro literario con el escritor Javier Moro. He de deciros que es una aventura para mí sumergirme en estos eventos literarios de la mano de Alquibla, una web que surgió como respuesta a mi pasión por el mundo literario y con el objetivo de difundir y dar a conocer la cultura y las personas que la componen. De nuevo y una vez más tengo que agradecer a Cristian y el apoyo que me brinda Ámbito Cultural del Corte Inglés de Elche para organizar estos eventos y hacer de nuestras ilusiones una realidad. Es todo un honor para mí contar con la presencia de Javier y que sea él mismo el que nos cuente su trayectoria literaria y para que vosotros, espectadores, conozcáis su recién novela publicada por la editorial Espasa, A Prueba de Fuego. Acompañada, como siempre, de mis amigas, compañeras y soñadoras, Celeste Pérez Martín, bibliotecaria en Toledo, en Cabañas de la Sagra, y Lourdes Nicolás, escritora de literatura infantil, con su cuento La luna y las 4 estrellas de SEO. Doy paso a Cristian, que es el representante de Ámbito Cultural en Elche, que nos diga unas palabras. Bueno, buenos días a todos. El placer es nuestro desde Ámbito Cultural. Esto lo organiza Alquibla Web. Nosotros colaboramos, cedemos nuestro espacio cultural, que lamentablemente continúa cerrado al público, pero gracias a la iniciativa de Alquibla Web podemos seguir teniendo actividades culturales, aunque sea de forma virtual. Saludar como siempre a Eva María Galán, la profesional que organiza todo esto, a sus dos soñadoras, a Lourdes Nicolás y a Celeste Pérez, que están en todas estas sesiones, y como no a Javier Moro, que es el escritor invitado a día de hoy. Y nada, yo me voy a apartar, voy a dejar que Lourdes ocupe su lugar y espero que tengan una buena tertulia. Buenos días a todos. Gracias, Cristian. Bueno, comentaros de Javier, es escritor, guionista y productor de cine español, además de patrono de la Fundación Ciudad de la Alegría. Javier estudió Historia y Antropología, colaborador asiduo en medios de prensa extranjeros y nacionales. Ha trabajado como investigador en varios libros de Dominique Lapierre y Larry Collins y coproducido películas como Valentina y 1919, Crónica del Alba, ambas basadas en la obra de Ramón J. Sender. Entre sus novelas destaca Senderos de Libertad, El pie de Jaipur o Las montañas de Buda, entre otras. En 2011 obtuvo el Premio Planeta con la novela El imperio eres tú y más tarde publicó Mi pecado, con el que consiguió el Premio Primavera 2018. Empezamos con una frase. Hace tiempo entrevisté yo a Javier y me concedió una frase que decía así: soy un autor que sueña con sus libros antes de escribirlos. Siempre me gusta dar paso al escritor para que se presente un poquito y diga él unas palabras y empezamos. No, sí, no. Vamos, yo ya las actividades de productor de cine y todo eso ya no lo hago yo. Vale. Me considero un autor y estoy dedicado plenamente a escribir libros, además, porque tampoco ya colaboro casi en prensa, desde que la prensa parece que está como medio desapareciendo, ¿no? Entonces, pues sí, entre los últimos libros que he hecho, desde El Planeta, que fue la historia de la creación de Brasil y de la familia real brasileña, de Pedro I, el primer emperador de Brasil. Luego hice a Flor de Piel, que es la historia de la vacuna, la expedición de la vacuna, que ha vuelto a poner de actualidad este año. De hecho, han hecho 2 ediciones más con la pandemia, porque claro, va de pandemias. Yo no pensaba en el 2015. Premonición. El libro se pondría de actualidad 5 años después, ¿no? Y después hice Mi pecado, con el que tuve el Premio Primavera en 2018, y ahora acabo de publicar, pues que es el que A Prueba de Fuego, que es la historia sorprendente, maravillosa de Rafael Guastavino. En realidad es la historia de 2 Rafael Guastavino, del padre y del hijo, que se llamaban igual. Y los 2 fueron arquitectos, los 2 fueron muy geniales y los 2 dejaron su impronta en Estados Unidos con 1 millar de obras que hoy se visitan y que hoy se reconoce el valor que quizá no se le dio en su año. Obras que tocaron estilo y que fueron muy, muy bonitas. Muy bella la obra que dejaron los Guastavino en América. Y bueno, pues a mí lo que
me interesó de esta historia, aparte de lo fantásticos que fueran como arquitectos y todo lo que pudieron aportar y tal, pero donde yo encontré la emoción fue cuando pude conocer la vida de este hombre y de su hijo. Eso Claro, iba a comentar que... esta relación de padre e hijo, eso es lo que a mí me emocionó. Eso es lo que yo quise contar. Se querían muchísimo. El padre hizo a su hijo a su imagen y semejanza, como se hacía un poco en la Edad Media. Hizo de su hijo su aprendiz y quiso transmitirle todo su saber, ¿no? Y lo consiguió, hasta el punto que el hijo se hizo casi mejor que el padre, ¿no? Y ahí hubo una rivalidad. Claro, todos estos temas a mí me interesaban mucho y me siguen interesando mucho, porque tienen que ver sobre la pulsión creativa y luego la necesidad de supervivencia, sobre ese contraste entre ser un genio, ser tremendamente meticuloso en el trabajo y un desastre en la vida personal. Pues era mucho. Oye, hay un ruido. No sé si sí, no sé de quién es. Yo también lo escucho. Sí. Se acopla un poco. No, es un ruido como que ahora ya no. Creo que ya Ahora. no. Ya está. Vale. Sí. Y bueno, pues son todos estos temas que a mí me... Pero vamos, la historia personal de Guastavino me pareció una cosa que, vamos, que si me la hubiera inventado, no se lo cree nadie. Tiene que decir que es una vida de novela. Yo lo he novelado en el sentido que he añadido diálogos, pero he rescatado siempre personajes que fueron los personajes con quien Rafael Guastavino se encontró en Estados Unidos. Este hombre, si queréis os cuento 2 palabras su vida para situarlo. Este hombre nace en Valencia a mediados del siglo XIX, nace y vive su infancia donde, en el centro de esa ciudad, que era maravillosa y sigue siéndolo. Ese centro de Valencia es una preciosidad. Él nace y vive al lado de la catedral, va a jugar por las noches a la Lonja de la Seda, se mete por los tejados, conoce perfectamente ese maravilloso monumento. Él se impregna de toda esa belleza. Era la ciudad con más cúpulas de España en la época, Valencia, unas cúpulas muy, muy, muy bonitas. Él luego estudia en la escuela ¿cómo es? Las escuelas pías, donde adjunto había una basílica donde él tiene una especie de revelación el día del funeral por la muerte de su abuela, y él siente que los edificios tienen vida propia. Son un poco como las personas, ¿no? Y que tienen que tener su función y que hay que cuidarles en función de lo que va a ser, lo que aportan a la comunidad, al conjunto. Tiene una serie de revelaciones que le orientan hacia esa vocación de diseñar y de construir, porque su primera vocación, como buen valenciano, era de ser músico, quería ser violinista. De hecho, toda su vida fue violín, y en los momentos más bajos se refugió en el violín. El violín fue su mejor amigo y su más fiel amigo. Pero luego él se dedicó a la construcción y sobre todo a diseñar. Luego ya fue a Barcelona, se hizo maestro de obras y bueno, y por una vida personal tremendamente azarosa, acabó a los 39 años teniendo que tomar muy rápidamente una decisión muy drástica. Tuvo que irse de Barcelona. Por problemas, bueno, no vamos a contar ahora todo el libro, pero vamos, tuvo que irse rapidísimamente y decidió irse a Nueva York, porque él allí pensaba que tendría esa oportunidad que no podría conseguir en España. Y él se fue con un sistema que él había patentado, pero que es un poco como patentar la paella, es decir, que patentó la bóveda catalana, bueno, la bóveda talicada, que es un sistema de construcción de toda la vida en el Mediterráneo, ¿no? Pero le hizo un par de innovaciones, le añadió un funcho de hierro, tal, y pensó que con ese invento él en Estados Unidos triunfaría enseguida. Pero, por supuesto, como siempre, la realidad dista mucho de los sueños, ¿no? Él llega a Estados Unidos en 1871. Poco tiempo después se va a inaugurar el puente de Brooklyn, que era un prodigio de ingeniería, y llega en el momento en que Nueva York se está construyendo y se está haciendo una ciudad tan vibrante que va a ser en el siglo XX. Llega con su hijo de la mano, de 9 años, con su amante, con los hijos del amante. La amante no aguanta la vida allí y les abandona. Y ahí empieza su historia, ahí empieza el libro, ¿no? Desesperado, pues se queda solo con su hijo en Nueva York en 1881 sin conocer a nadie, sin hablar una palabra de inglés. Y lo que es maravilloso es que nunca, jamás pierde el ánimo y jamás pierde la confianza en sí mismo y jamás pierde
y se convierte el afecto entre el padre y el hijo hace que pueda superar esa prueba tan dura de volver a empezar de cero a los 40 años cuando ya has tenido una vida de mucho éxito en Barcelona. Porque él de Valencia va a Barcelona, pues que en Barcelona hace la fábrica Batlló, que se convierte en un modelo que luego se imita en el resto de España y en el resto de Europa, hace los palacetes más bonitos del Paseo de Gracia, hace muchas cosas. Él empieza, es muy precoz. Rafael Guastavino en Barcelona deja una huella, bueno, que todavía ahora se puede visitar, ¿no? Entonces, claro, volver a empezar en Estados Unidos a los 40 años, sin un duro, solo, con tu hijo, habiendo sido abandonado por tu familia, pues a mí eso ya me ponía, digamos, en sintonía con estos personajes. Yo ya tenía allí, digamos, el punto de contacto emocional que necesitas con los personajes para poder transmitírselo al lector, ¿no? Y como yo he querido mucho a mi padre y he trabajado con mi tío, que fue un segundo padre, pues yo estaba, digamos, en medida de entender un poco esa relación entre el padre y el hijo. Y a mí me interesaba mucho en este libro contar sobre todo esa relación. Aparte de las historias de amor que hubiera y que fueron muchísimas que tuvo el padre y tal, pero ya no quería basar todo el libro en una historia de amor. Yo tenía ganas de hacer explorar otro tipo de relación que solo pude explorar un poco en mis otros libros, ¿no? Que es el amor tan intenso que hay o que puede haber entre un padre y un hijo. Y esa es la base del libro. La prueba de fuego en realidad es eso. Como que todo lo demás, sí, todo lo demás es formidable, cómo lo consiguen, cómo a los 11 años después de la llegada consiguen para hacer la biblioteca de Boston. Eso sí que era prueba. Esa parte me encanta. Sí. La biblioteca atesoraba incunables, unos ejemplares y pergaminos de un valor incalculable. Además, Javier, tú que te encanta viajar, que me habían dicho que eres, bueno, eres un apasionado de viajar, que has viajado mucho. Sí. Te imagino en cada sitio porque hay algunas descripciones que es que parece que la que estoy en ese sitio soy yo. O sea, ahí, por ejemplo, de la lonja de la seda es que me la imaginaba, o sea, la página 56 es que digo, si es que la he descrito, que es que parece que estoy ya ahí, que lo estoy viendo todo. Pero es verdad, mira, he estado el otro día de Valencia y volví a pasearme por los lugares de la investigación. Eso iba a decir que... Y la lonja de la seda es una maravilla. Sigue siendo una maravilla. ¿Ves? Sus columnas evocan trojos de palmera perfectas que se abren a 20 metros de altura para formar nervaduras y bóvedas. Era el paraíso de su infancia. Por la noche se le escapaba a Hortalillas para jugar al escondite en el espacio que existe en la piscina abierta. He estado esta semana allí. Es que era una maravilla, ¿no? ¿Ves? Sí, hay partes del libro que... Es que lo que yo he querido transmitir es que él se empapa de toda esa belleza. Y esa belleza es la que él, en un momento dado de su vida, se lleva a Estados Unidos. Y esa belleza que se nota cuando tú visitas el centro de Valencia y todos esos monumentos maravillosos, con esas cúpulas maravillosas, y luego vas y ves la obra de Guastavino en Estados Unidos, te das cuenta de que él se llevó en el corazón a esa belleza de Valencia y la transpuso allí. La adaptó, la modernizó, la amplió, la innovó, todo lo que queráis, pero es lo mismo. Y eso es una especie de... Hay algo eterno en la belleza clásica. Por eso digo, en un momento dado, en el libro hay otra frase que creo que además, Eva, que tú has subrayado en la reseña, que es que no hay que anteponer nunca la originalidad a la belleza. Y eso es algo que está muy de actualidad en todas nuestras ciudades, donde unos arquitectos que se creen con unos egos así de grandes, que se creen pequeños genios, hacen sus adefesios y nos los dejan ahí para varias generaciones. O sea, hacen una pifia que vamos a tener que soportar no solo nosotros, sino nuestros hijos, porque la arquitectura es que lo que haces, para bien o para mal, ahí se queda. Ahí se queda. Y hay una especie de vanidad y de incultura muy grande entre arquitectos españoles
que hacen unas cosas sin respetar en absoluto ni la tradición, ni lo que rodea ese espacio, ni nada, con una arrogancia, pues eso, arrogancia del migrante. Eso en Madrid, por ejemplo, la Plaza de Colón es un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Esa plaza que era una belleza, yo la conocía muy bien porque iba al colegio justo al lado, y vi a lo largo de mi infancia, vi cómo la destrozaron poco a poco. Se cargaron el Palacio de la Moneda para poner ahí una especie de explanada con unas esculturas que son unos mazacotes espantosos, que se supone que son una alegoría de los buques que fueron al descubrimiento de América. Un edificio, la Torre de la Mela, que mucha gente dice que es genial y yo no le veo la genialidad, es una imitación de tantos edificios norteamericanos, encima más pequeño y no tiene ni un ápice de originalidad. Y no solo eso, es que no tiene nada que ver con el resto de lo que hay. Es la plaza más disarmónica que yo creo que hay en toda Europa. Bueno, aquí Javier nos va a igual en la ciudad de Alicante. Igual tenemos la Casa Carbonet, que es preciosa, y sin embargo todos los edificios que han dejado construir posteriormente al lado, igual de ellos es más distinto y ha roto toda la armonía de lo grandioso que es ese edificio y de la historia que tiene detrás. Sí, o sea, pero no guarda ningún nombre. te oigo mal, hay mucho eco, casi no Sí. te oigo. ¿Sí? ¿Se me oye mal? Sí, Ahí como te retumba, sí. ¿Se me quitan los cascos? Voy a quitarme los cascos, ¿me oyes mejor o sigue retumbando? A ver. ¿Me oyes mejor? Sin cascos. Sí, sin cascos. Sí, quítatelos, sí. Pues no sé si me ha entendido antes lo que quería decir. O sea, que igual lo que has comentado tú, que en Alicante pasa igual. Aquí tenemos un edificio emblemático de la explanada de Alicante que se llama la Casa Carbonet, que además tiene una historia muy significativa. Y, sin embargo, todos los edificios que han dejado construir posteriormente es un destrozo alrededor. O sea, un desastre. Se te oye mal, sí. Ahora. Y, bueno, a ver, es en toda España, ¿eh? En Valladolid, sí. entre el 78 y el 72 en Valladolid se destrozaron, se derribaron 328 parapetos. Y Valladolid había sido capital del imperio. ¿Sabes? Es una especie de falta de respeto hacia el pasado, hacia nuestra tradición, que en el gremio de la arquitectura se da mucho. No digo, por supuesto, que todos los arquitectos sean así, pero muchos son así. Te ponen el ego, el querer destacar de alguna manera, el querer ser originales, al respeto por lo colectivo. En el fondo, el resto. Y eso en el libro, Guastavino, pues sí, se enfrentó, digamos, con estos problemas, hablando con sus maestros arquitectos, como Sebastián Moleón, que decía de su hijo, no, es que este quiere firmar, quiere la fama, pero es que la arquitectura tiene que ser algo colectivo y tiene que respetar la comunidad. Y ese respeto no se encuentra. Claro, los guastavinos lo que hicieron fue, no solo fueron con su tradición, sino que la adaptaron a lo que había en Estados Unidos, que se hacía mucha imitación de lo que se hacía en Europa, pero le añadieron un grado de belleza que pervive en el tiempo. Le pregunté a un gran historiador de la arquitectura, dije, ¿pero cómo resumirías la obra de Guastavino? Y me dice, bueno, fueron creadores de belleza. Y por eso en el libro he querido añadir unas fotos. Sí. Sí. Estas fotos que se ven aquí. Iba a hacer mención, sí. Creadores de belleza con cúpulas maravillosas. Y luego, pues bueno, pues fotos que ponen un poco su vida y que dan al texto la veracidad que yo creo que tiene que tener el lector. El lector tiene que saber que saber aquí. Es una novedad eso, ¿no? Introducir. Es casi una novela de no ficción. Si no fuese porque hay diálogos, es casi una novela de no ficción, porque cuentan. Pero bueno, como decía siempre, en la literatura, en los libros, ahí es el conflicto el que manda, ¿no? El drama. Y aquí el drama estaba precisamente entre el padre y el hijo, entre la vida disoluta del padre que el hijo no entiende. Y luego hay esa evolución del hijo que al principio, claro, como todo niño, para él su padre es lo máximo. Y luego a medida que va creciendo, va empezando a desarrollar un espíritu crítico. Y llega un momento en que intenta hasta corregir a su padre, ¿no? Decirle, bueno,
por aquí no se puede ir, ¿no? Y bueno, pues hay todo esto. Yo lo que intento, como siempre, es contar por dentro lo que se puede contar por fuera. Contaría un historiador por fuera. Pero yo lo he querido contar por dentro para poder imaginarse realmente cómo era. Primero, la vida en Nueva York, en 1881, que era esa época. Era la época que vio nacer el mundo moderno. Sí. Y el padre y el hijo van por Nueva York y se quedan pasmados ante los primeros rascacielos, ante Brooklyn, cuando hacen ese desfile con un elefante para ver que eso es sólido, que ese puente no se caiga, ¿no? Cuando ellos esa maravillosa estación de metro, que es la primera estación de metro, digamos, y la hacen lujosa para que la gente que tampoco se fía de ese nuevo medio de transporte, porque tienen miedo de viajar en tren bajo la tierra, tienen la impresión que se va a caer, se va a morir enterrados. Entonces hacen unas estaciones, la primera estación de metro, que es una preciosidad, que luego se imitan en el mundo entero, cubierta de azulejos, con grandes tragaluces, con candelabros de bronce, una belleza. Y hoy esa estación de metro se puede visitar en Nueva York, es como una joya centelleante encerrada debajo de la ciudad. Y tantas otras cosas que hicieron, ¿no? Maravillosas. Y lo curioso es que todo eso se hizo en base a una vida personal desastrosa. Eso es lo que es difícil de entender, ¿no? Que en vez de tener una vida doméstica ordenada, una vida doméstica absolutamente tremenda, ¿no? Y ese contraste me interesó también, contar todo esto. Sí que y la verdad es que me ha sorprendido, me ha sorprendido también, no sé dónde lo he leído, de que de tiempo después había una que tenía 30.000 azulejos o 300.000 azulejos y solamente tuvieron que retocar 17. Yo no sé dónde lo he leído. Sí, esa al final. Es un detalle que muestra bien que lo hacían muy bien, ¿no? Que hacían un trabajo estupendo. O sea, y además es un detalle muy bonito porque el Ayuntamiento de Nueva York le pide a Guastavino, hijo, que arregle la sala de registros de la isla de Ellis, que es donde recibían a los inmigrantes. Entonces llaman a un antiguo inmigrante que llegó de niño con su padre 40 años antes para que rehaga esta obra. O sea, es un poco una metáfora de lo importante que es la inmigración para la hora de enriquecer un país. Los guastavinos vivieron en Estados Unidos. Y entonces él rehace todo esto y hace una cúpula maravillosa y la recubre de 30.000 losetas. Y cuando 3 décadas después hay que rehacer este edificio que luego se queda en desuso, cuando lo quieren rehabilitar, solo necesitan reemplazar 17 de estas losetas, porque lo demás está perfecto, está en perfecto estado. No, ellos trabajaban muy bien, ¿no? Por eso que dista mucho de su vida profesional a la personal, que realmente hemos tenido una vida totalmente desestructurada. Pero para el trabajo... No entiendo. No se te entiende nada. Chicas, es que hay mucho eco en el ámbito cultural hoy, hay muchísimo eco y no se escucha nada. Sí. Disculpa, Javier. No sé qué pasa hoy. ¿A mí me oís bien? Sí, pero hay un doble eco que no se escucha bien. Yo no sé por qué. Además, qué raro. Escucho mi voz. Ok. Qué raro. Bueno, voy a hacer una cosa yo. Hablar y yo me pongo el micrófono y vamos a ver si así va funcionando. Vamos a quitar el micrófono y que solamente hable el que esté hablando. Cuando quiera hablar, que le abra el micrófono. Sí. Una cosita, Javier, a la hora de plantear un escritor la novela, ¿por qué te decantas por este? Podría haber sido cualquier otro personaje, pero te decantas por Rafael Guastavino. Sí. Es que eso de que podría haber sido cualquier otro personaje no es tan cierto. Es muy difícil encontrar un personaje que te inspire. Por eso me refiero. Cualquier otro personaje... una de las cosas que hicieron que me decantase por él es que nadie lo conoce en España. Exactamente. Entonces, a eso me refería, que tenías que darle visibilidad, por otra parte. Escribir sobre alguien sobre el que todo el mundo escribe, pues tampoco se trata de eso, ¿no? He querido aquí aportar algo nuevo y luego tampoco hubiera escrito este libro si no hubiera dado con las cartas de la familia, las cartas de todos ellos, porque eso ha sido la base documental. Este libro, esto es lo que le da al libro y a esta historia
esta cosa de verosimilitud, porque es que cuando yo descubrí las cartas de la familia, para mí fue como un momento de iluminación. Dije, anda, aquí está el libro, es un historión. Sí. No me lo puedo imaginar. Porque esas cartas son una ventana al corazón de los personajes. Y luego esas cartas contaban toda la vida de él. Sus relaciones con sus amigos norteamericanos, de los que no se sabía nada. Descubres que su hijo querido no era el hijo que todos pensaban de su mujer legítima, sino que era el hijo de la criada que había contratado. Y que yo creo que por eso le quiso más que a los demás. Porque esta debilidad del hijo hizo que él se ocupase todavía más de él, ¿no? Pero claro, ahí ya había los gérmenes de una historia muy buena, una novela realmente, la novela de su vida, ¿no? Y yo te voy a contestar esa pregunta con otra pregunta. ¿Cómo es que nadie ha escrito sobre Rafael Guastavino antes? Sí. Esa sería mi pregunta, ¿no? Un personaje así, de ese calibre, con esa vida, con esas relaciones que tuvo humanas tremendamente sorprendentes, con toda la historia personal y profesional, ¿cómo es que nadie lo ha escrito antes? Este señor no es más conocido en España, porque es que ni los arquitectos lo conocen. Es que es una pena, pero es verdad, es que tenemos grandes genios en España que no sabemos en la escuela y en el instituto, en la universidad, no se hablan de ellos. Cuando ahora, por ejemplo, igual la visibilidad de Isaac Peral, que hemos descubierto también en el libro de Gervasio Posadas, es que estoy descubriendo personajes que están saliendo ahora, es que no sé por qué antes nadie ha hablado de ellos. Acordaros de A Flor de Piel, mi libro sobre la expedición de la vacuna. ¿Es verdad? De esa expedición. El nombre de Zendal lo escribo yo en ese libro por primera vez. Es verdad. De una Isabel Zendales o Isabel López Zendal. No sabían ni cómo se llamaba. No habían descubierto ningún documento que hablasen de él. Y yo no podía empezar a escribir ese libro sin saber quién era ella. Yo me la quería inventar. Yo no quiero fabular en una historia que es real. Puedes novelarla, puedes ponerla en escena, puedes dramatizarla, pero no te vas a inventar personajes que no existen. Entonces, no sabía nada. Y ahora van a nombrar un hospital en Madrid, Hospital Isabel Zendal, y me parece que ya era hora de que por fin da tributo a los héroes de una expedición que es así que cambió el curso de la medicina. Es verdad. Esa expedición inventaron la vacunación. Claro, la vacuna la había inventado el médico inglés Jenner, pero la vacunación, que fue el poner ese invento al servicio de la erradicación de la enfermedad, las primeras campañas de vacunación se hicieron a través de esa expedición. Porque cuento una flor. O sea, que fue muy, muy importante para la historia de la medicina en el mundo. Y si hoy estamos aquí hablando nosotros, es porque estos señores, a un momento dado, cogieron ese riesgo, se embarcaron con 22 niños para llevar la vacuna a América, y no solo llevaron la vacuna, llevaron un plan. Un plan. Un plan de inmunización masiva, que luego fue el origen de los grandes planes de inmunización que hay cada vez que sale una pandemia, como una epidemia, como la crisis del ébola, se pone en marcha un plan. Bueno, pues el plan lo pone en marcha el doctor Balmis, y así se inventa la vacunación. Y eso tampoco nos parece que nos lo sepamos en España. Bueno, no te... Sí, dime. No, que no te preocupes, Javier, que ahora todo el mundo vamos a hacer los clubes de lectura en la ruta por donde fue construyendo Rafael. Y así es, hacemos. Ahora cuando nos abran las fronteras aquí en España, vamos a hacer, que nos gustan los clubes de lectura, leer un libro y luego hacer la ruta por los sitios donde nuestros personajes van. Y eso os acompaño yo, lo organizo yo, la ruta de Guastavino. Venga. Estamos 4 días en Nueva York viendo lo que ha hecho Guastavino. La visibilidad es maravillosa. Sí. ¿Perdón? ¿Yo? La visibilidad que le estás dando es maravillosa. Ya no. Y lo que hicieron es maravilloso. Lo que hicieron ahí está, perdura en el tiempo. Y mira que les costó convencer a la gente, y les costó. Cuando uno piensa que América es la tierra de las oportunidades, bueno, es verdad, pero te cuesta mucho. Si todos los inmigrantes pensasen lo que cuesta labrarse un futuro en el país de acogida,
muchos se lo pensarían antes de emprender el viaje. O sea, Guastavino se fue con una idea falsa en la cabeza de que eso, él sería llegar y besar el santo. Sería llegar y enseguida tenerla. Pero claro, era imposible. Este hombre que no hablaba ni una palabra de inglés ni lo aprendió, porque ya era demasiado tarde, a los 40 años, aprender un idioma, lo que hizo que su hijo lo aprendiese, ¿no? Este hombre, para convencer de que su sistema era a prueba de fuego y para pedir una oportunidad, cuando conseguía una reunión con los grandes arquitectos de Nueva York, quien hablaba era el niño. Llevaba al niño. El niño era su voz. Y claro, a esta gente y a los funcionarios de urbanismo les parecía que este era un cantamañanas, que venía de España, que eso es como muy exótico, que a lo mejor aquello funcionaría en España, pero ¿cómo va a funcionar ese sistema mediterráneo con el frío que hace aquí? Le decían. ¿Cómo van a funcionar esas cúpulas tan finas y tan grandes? Es imposible. Entonces le pedían números, le pedían teoría, le pedían matemáticas. Claro, se enfrentaban a mentalidades tremendamente muy cuadradas. Entonces él eso no lo pudo hacer, pero sí consiguió un día reunir a la prensa, a los grandes arquitectos, a los constructores, a gente del gremio, a gente de la municipalidad y construyó una cúpula en un descampado en Manhattan, le prendió fuego delante de toda esta gente y mantuvo el fuego a 1000 grados durante 4 horas. Y cuando por fin escampa, la cúpula sigue en pie, incólume. Entonces por fin empiezan a darse cuenta que lo que dice este hombre, pues que tiene algo de cierto. Y que a lo mejor su sistema sí es a prueba de fuego. Claro, se utilizaba tantísima madera en las estructuras que todo ardía. Boston ardió en 1872, pues que un año antes Chicago había desaparecido casi, bajo las llamas. Los incendios estaban a la orden del día. Edificios enteros desaparecían. Había un auténtico pavor a los incendios. Pánico. Claro, Guastavino llega con esa idea de que yo puedo construir algo a prueba de fuego. Pero claro, convencer de eso era muy difícil, porque le toman primero por un cantamañanas, por un vendedor de humo. Anda. Otra cosa. Entonces, la demostración, y a partir del momento en que hace la demostración y que lo pueden ver, empiezan a hacerle encargos. Sus primeros encargos es un encargo formidable. Es la Biblioteca Pública de Boston, que es un templo del saber, donde los patronos que la financian quieren que todas esas documentos, pergaminos y obras que tan frágiles tengan un lugar seguro para resguardarlas, ¿no? Entonces le dan la oportunidad y él se pone a construir la Biblioteca de Boston, hace esas cúpulas maravillosas y un día hay un accidente, se cae una piedra en una de las cúpulas. Entonces esa piedra hace un agujero perfectamente limpio, pero no se cae la cúpula. Y eso le da más publicidad todavía. De hecho, eso lo usa él como argumento publicitario. Y empiezan a darse cuenta de que este español, que hace nada despreciaban, como un inmigrante más, que viene a vendernos la burra, es un genio. Y lo empiezan a ver como un genio. Y entonces empiezan a ayudarle, a arroparle. Y es verdad que es un genio en el trabajo, pero es lo peor en la vida privada. Él gasta cuando gana dinero, pero es que cuando no gana dinero también gasta. Entonces, claro, al final la bola se hace enorme y acaba en la ruina. Es que no da valor al dinero, es que para él el dinero no era nada, hay un amigo que le dice una vez, pero a ver, Rafael, no se puede en este país presentar unos presupuestos tan poco exactos, con tan poca precisión, porque es que luego, claro, no puedes acabar la obra y necesitas dinero, entonces para financiarte esa obra lo haces sobre la próxima. Pero esa bola aquí no se puede hacer, porque te va a pillar el todo y te vas a arruinar otra vez, porque ya se había arruinado 2 veces, ¿no? Y entonces el otro le contesta, es que yo quiero hacer la obra. Es que yo no puedo estar sin construir. Pero como quien dice, yo no puedo estar sin respirar. Y entonces el amigo le dice, no, Rafael, lo que pasa es que a ti te lo ven en los ojos. Es que se ve que estás enamorado de tu trabajo y la gente abusa. Y aprieta. Y tú acabas diciendo que sí. Acabas cediendo porque no quieres perder esa obra. Porque quieres hacerla porque te interesa. Y ahí es donde no puede ser. Ahí hay que poner algo, hay que hacer algo.
y es cuando consiguen contratar a ese formidable personaje que resulta ser el contable, que había sido un cowboy en Texas en su infancia. Un hombre que luego descubrió su vocación por los números, un enamorado de los números como Rafael Guastavino lo era de niño. Y este hombre es fundamental, se convierte prácticamente en el nombre de la familia, y gracias a que este hombre le limita y le controla un poco, la empresa crece y se convierte en una enorme empresa en Estados Unidos, que el hijo luego llevará todavía a alturas todavía más altas. El hijo, como buen hijo, como el hijo adopta todo el saber de su padre, pues que luego él quiere ir todavía más lejos. Él dice, pues si mi padre ha empezado a construir a tal año y a diseñar, yo voy a construir antes. Y hace los primeros planos cuando tiene 15 años. A los 19 años gana un concurso de arquitectura. Y luego a los 22 años, cuando le dejan, idea una cúpula que es la más fina de todas las que ha construido la compañía en toda su historia. Que es tan fina que tiene un índice de espesor que es como el equivalente a un huevo, a la cáscara de un huevo. A la escala de una cúpula. De 30 metros y mide 4 centímetros de ancho. Y se sostiene perfectamente. O sea, el hijo quiere ser mejor que el padre. Maestro. Claro, quiere ser mejor que el padre y independencia también del padre, pues el padre no quiere dársela. El padre dice, este es mi hijo y este se queda aquí y trabaja para mí y el hijo quiere volar por sus propios medios, por sus propias alas. Y ahí es donde está el conflicto, ¿no? Entre el padre y el hijo, que a pesar de quererse mucho, hay muchos roces, ¿no? Y a mí me interesa. Pero ¿no crees que la historia se repite siempre? Que el padre es del abuelo, el hijo del padre y así se va. Todo lo que se va heredando en nuestra infancia es lo que luego realmente yo creo que somos. Sí, pero yo creo mucho en eso. El abuelo hace la fortuna, el hijo la mantiene y el nieto se la carga. Sí. Eso suele ser un poco, hombre, no es muy exacto, ¿no? Pero eso suele ser un poco la transformación, ¿no? Es verdad que aquí el padre es el que hace la fortuna de la empresa, el hijo lo lleva más allá, pero luego es verdad también que no hay nadie de los descendientes de los Guastavino después que mantienen esa empresa, o sea, que vuelven viven de los herederos directos. De las rentas. Claro, viven de las rentas de lo que ha hecho el padre y lo que ha hecho el abuelo, mucha empresa familiar, ¿no? Pero bueno, era una página de la historia del mundo moderno, los Guastavino. En el fondo, eso es lo que representan, ¿no? Son parte de nuestra son testigos de cómo se hace nuestro mundo, el mundo que hemos conocido en el siglo XX y luego el que hemos heredado, ¿no? Que luego cambió mucho, por supuesto, la construcción no se hace igual, ya no hay esa colaboración tan grande entre los gremios como había antes, que permitió que hicieran esas catedrales formidables, hasta el zoológico del Bronx lo hicieron. Y es precioso. Había más cooperación. Había una cooperación que luego ya llega el tiempo de la separación, de la especialización. Ya no se colabora. Ya uno hace esto, que es especialista, solo sabe hacer esto, pero no se mete en el terreno del otro. Ellos eran más como hombre orquesta, eran más como del Renacimiento. Ellos eran arquitectos, pero también eran un poco ingenieros, también eran artistas. Había más comunión entre los distintos gremios, ¿no? Y permitió eso, que se hiciesen cosas muy, muy bellas que han sostenido muy bien el paso del tiempo. Hombre, gracias a Rafael podemos admirar todas esas obras. Sí, y yo me alegro muchísimo de que los españoles descubramos que ha habido españoles y hay españoles que son grandes genios y que a los españoles no se nos tiene tan... Así en el deporte sí, pero de otras materias no. En el arte no. Tienes toda la razón. No se te oye, Lourdes. Yo pongo algún guiño en el libro. Por ejemplo, es un guiño que existe. Cuando hacen la Exposición Universal en Chicago, en 1893 encargan a los Guastavino hacer un monumento. Entonces ellos deciden hacer una réplica de la Lonja de Valencia. Y bueno, y el día de la inauguración, como es una exposición universal dedicada a España y al descubrimiento, pues viene mucha gente de España. Y entonces va un amigo íntimo de Rafael Guastavino, que era un gran artista, y dice, oye, he visto un cuadro maravilloso, este hombre tiene muchísimo talento.
¿quién es? Y le dice el embajador, que era valenciano y amigo de Guastavino, dice, no, este es de un joven pintor valenciano. Tiene 30 años y yo también, por eso lo he traído, porque creo que tiene mucho talento. Y se llama Joaquín Sorolla. Y bueno, pues en ese momento, claro, solo es más, ¿no? Y a los 30 años con aquel cuadro que en efecto mandó a la Exposición Universal, que era una belleza de cuadro, ¿no? Un día destacó. O cuando, por ejemplo, Pablo Sarasate, que era uno de los grandes violinistas de la época, iba a dar sus conciertos y sus giras por Estados Unidos, ¿no? Cuando le presentan Rafael Guastavino, le presentan a Pablo Sarasate, ¿no? Mira, aquí un gran constructor y que también es un gran músico, porque tocaba el violín, ¿no? Y había un núcleo de españoles en Nueva York, de gente muy próspera. A ver, había este señor, José Francisco Navarro Arzac, uno de los que he utilizado para la documentación, y es la vida de este magnate vasco en Nueva York. Este hombre financió el tren elevado de la Sexta Avenida. Este hombre financió los primeros edificios con confort moderno. Este hombre fue amigo de Guastavino y le introdujo en ese mundo. Ese mundo era la élite de la época. Eran los Vanderbilt, los Mellon, las grandes familias. Y de repente Guastavino estaba alternando con ellos en Delmónicos, que era el restaurante de moda de Nueva York, como de repente estaba en la ruina más total, buscando un poco de morralla, diciendo a su hijo, al niño, oye, recoge ese pescadito que ves allí en el puerto de Nueva York, en el mercado de pescado, y como que acopiando morralla para hacerse un guiso en el taller donde tuvieron que vivir, porque tuvieron que dejar la casa, donde estaba prohibido cocinar por el riesgo de incendio, donde cocinaban a escondidas en un infiernillo. O sea, la vida de Guastavino en Nueva York es sensacional, porque es una especie de montaña rusa. Pasa a invitar a champán a los grandes. Él quería ser un magnate también, él quería hacerse rico enseguida, pero es que él no era un empresario. Le faltaba esa parte. Él quería ser como Navarro Arzac, o como el vasco. Él estaba seguro que iba a ser, que iba a conseguir hacerse riquísimo. Claro, lo que le faltaba para hacerse riquísimo era tener mentalidad, de saber manejar el dinero. Y ahí es donde él era un artista. Él era extravagante, era soñador, tenía un lado artista que pesaba en él y el lado empresario, pues la verdad es que era fatal, porque es que un desastre. Ni prestaba atención al dinero, él pensaba que el dinero ya llegaría, él era la mínima de sus preocupaciones, pero tuvo unas crisis enormes. Hombre, para vender su violín en un momento dado por las medicinas de su hijo, fíjate. No lo vendió. Bueno, lo empeñó. Lo empeñó, sí. El prestamista de la calle 14, que era muy conocido en Nueva York, y lo tuvo que empeñar porque no tenía para pagar el alquiler y si no les echaban. Y en aquella entonces te echaban y te encontrabas en Nueva York en invierno a 15 grados bajo cero con un niño. ¿Qué haces? Sí. Todo eso no me lo he inventado, eso está escrito en sus cartas. Ellos veían desde arriba del taller donde vivían cómo de repente, después de no me acuerdo qué crisis, ya no recogían los cadáveres de los caballos, que se quedaban congelados en la calle, ¿no? Cuando morían. O de la gente. O sea, era una vida muy dura. A ver, estamos hablando del principio de los Estados Unidos, sobre todo de aquella ciudad donde el clima en invierno puede ser tremendo, ¿no? Y bueno, yo creo que el calor del afecto entre el padre y el hijo es lo que consiguió que aguantase. Y aguantó el tirón muy bien hasta que ya le salieron las primeras oportunidades y luego tuvo ese encuentro con la mujer de su vida, que eso cambia todo. Este hombre estaba acostumbrado a tener mujeres muy poco instruidas y más o menos pues como todos los hombres en aquella época. ¿Qué buscaban de la mujer? Que atendiese las tareas domésticas y poco más. Tampoco se exigía mucho más. Y él es lo que parece buscar también el resto de su vida, hasta que de pronto se encuentra con una mujer que no es así. Francisca Ramírez, una mexicana instruida, profesora en Nueva York, que conocía bien la sociedad norteamericana y que al mismo tiempo tenía este toque latino. Sí, con mucha personalidad. Español. Y es que si no hubiera aguantado con él tantos años, esta mujer no hubiera tenido un carácter muy fuerte. Además, se nota yo cuando encontré las cartas,
de la familia. ¿Cuánto tiempo te ha llevado la documentación? Mucho, porque yo esto lo empecé en el 2015 y me llevó mucho tiempo, pues porque vas soñando el libro, vas pensando en el personaje, pero yo no quería inventármelo. Yo hasta que no descubrí las cartas, esas cartas que me proporcionó un heredero de la familia Guastavino, yo no me decidí a zambullirme en la historia. Porque no me la quería inventar. Una historia que ha ocurrido, la quieres documentar, pero no inventar. Del todo. Y entonces ya Viste como un canal, ¿no? Te llegaron las cartas, casi ya tenías la idea y dijo alguien, tienes que ponerte con eso. Sí, pero no fue inmediato, ¿eh? Yo empecé a jugar con este tema en el 2015, pero las cartas hasta el 2017 no las conseguí. Entonces ahí fue cuando ya seguí. Entonces todo esto hace que vayas pensando en el tema y que el tema se vaya decantando y que se vaya haciendo tuyo. Poco a poco lo haces tuyo, ¿no? Y cuando vi las cartas, cuando vi la caligrafía en las cartas de Francisca Ramírez, ahí te das cuenta que es una mujer de carácter, porque escribía así: querido Pelón, llamaba Pelón a vosotros. Tan Pelón, sí. Con esa caligrafía muy fuerte. Sí. Querido Pelón, no sé qué, no sé cuánto. Ahí te das cuenta que es una mujer de carácter. Y no hubieran estado tanto tiempo juntos si ella no hubiera sido una mujer de mucho carácter, porque un hombre así, las cosas es que las quemaba. Es difícil, es difícil llevarlo. Acababa moliéndolas como molió a Paulina, que fue una mujer que en un momento dado, de la cual él se enamoró, cuando la contrataron como criada de la familia, le hace un hijo. Claro, ella explota todo. Y bueno, pero claro, con gente como Paulina, pues él no iba a ir muy lejos. Ahora, cuando se encuentra con una mujer con quien puede tener un discurso de igual a igual, un sparring, una compañera de vida, ahí se queda 20 años con ella. Su felicidad, Francisca, sobre todo al final de su vida, cuando decide retirarse a aquella finca maravillosa en Carolina del Norte. Fíjate una cosa, no sé si lo he contado ya, creo que no, pero un lector me ha mandado una foto, a ver si la encuentro. Es una foto de una placa que han puesto en la entrada de la finca que tenía Rafael Guastavino en Carolina del Norte. Y esta placa dice, no lo encuentro aquí, pero dice más o menos que esa finca pasa a estar bajo la protección, no lo encuentro, del Departamento de Bienes Culturales del Gobierno de los Estados Unidos de América. Para que vean. Rododendro, donde se hizo aquella casa maravillosa de madera que ardió, lo que es la vida de este hombre que toda su vida pregona hacer construcciones a prueba de fuego, se le incendia su maravillosa casa al final, ¿no? Lo que tuvo que hacer de madera. Pero bueno, eso es otra de las cosas que tú te puedes paradojas, historia, ¿no? Más fuerte que cualquier novela, ¿no? Y entonces resulta que esta finca ahora está bajo la protección, es considerada un bien cultural. Y claro, es toda una idea de cómo se le venera de alguna manera y se le protege allí a Rafael Guastavino. Y que sea totalmente desconocido en España, eso es lo que yo pensé. Claro. Es que yo, por ejemplo, Javier, yo vivía en Barcelona y lo he conocido por ti. Ah, claro. Para que tú veas. Claro, no, hay mucha gente. Y yo creo que esto sirva para resucitar a un hombre de gran talento que dejó su huella no solo en Estados Unidos, sino en la historia de la arquitectura. Que Gaudí utiliza lo que él empezó a... En fin, esta es la historia de Guastavino. Bueno, podemos seguir hablando horas, pero... No. Pero sí, no queremos desvelar el final para que la gente se lo compre y se lo lea. Es muy difícil. Exactamente. Hablar de un libro sin contarlo. Y por eso me estoy resistiendo a contarlo. No quiero contarlo. Y tampoco quiero que la gente se vaya con la idea de que esto es una cosa sobre arquitectura, porque ni yo soy arquitecto, ni a mí me interesa especialmente la obra y la arquitectura. Me interesa la historia humana de este hombre. Yo de hecho, Javier, antes... Es que me da miedo por el sonido, por eso estoy mucho rato callada. Pero cuando has hablado del hijo, esa bóveda que él inventa, fina, me has hecho recordar un pasaje con un papel
explica el hijo. Sí, y es un momento Eso porque se te oye también. Entonces no he podido pillar el final de tu frase. A ver si así me quedas mejor. ¿Eh? ¿Me quedas mejor? Ay, qué desastre. Oye, fatal. No, oye, pero no sé. A ver, voy a levantar la voz para ver si entra por el ordenador de Eva. Sí, vente aquí. Hablando del hijo, que obvio que supera al padre porque es mucho más ambicioso y más estructurado que él. Y no. ¿No se oye? Hazlo por aquí. Vale. ¿Me oyes ahora, Javier? Sí, te oigo. Sí, te oigo un poco mejor. Bueno, lo intento. Bueno, está claro que el hijo supera al padre, porque de hecho es un hombre mucho más estructurado y más ambicioso que el padre. Cuando hablas de esa bóveda que el hijo crea, me has hecho irme a un pasaje del libro donde el padre, él siendo pequeño, cuando se quedan solos, le explica el concepto de lo que él quiere mostrar, que con un papel dobla una hoja, y creo que es un momento muy mágico entre el padre y el hijo, en esa admiración del hijo al padre. No te entiendo. Es que no te entiendo, lo siento. Que no te entiendes. Hazlo por aquí. Toma. Muy grande. Mira, ¿me oyes ahora, Javier? Sí, a ti te va a... Aunque no me vea. Es que está callado mucho rato porque no quería enturbiar con el sonido. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues ha habido un momento cuando has hablado del hijo que superó al padre, obvio, porque era mucho más ambicioso y más estructurado en muchos aspectos al padre. En esa bóveda que él creó, el pasaje que describes en un momento determinado, cuando se quedan solos ellos dos en Nueva York, y él es pequeño, que el padre con una hoja le quiere mostrar el concepto que él quiere transmitir. Sí. Y me parece un momento muy mágico entre los dos. Sí, eso en realidad, fíjate, me lo enseñó un arquitecto que me ayudó mucho a hacer este libro. Es un catedrático de es un gran guastavinista y yo vi como él a su hijo se lo explicaba. Entonces digo, oye, pues seguramente Guastavino lo debió de explicar a su hijo también de la misma manera cómo se sostiene una construcción, la fuerza de la forma, que es más importante a veces la forma que la masa, que el peso. Es una explicación muy sencilla, pero que ayuda a entender muchas cosas en esta historia, ¿no? Y esa intimidad entre el padre y el hijo, ese calor entre el padre y el hijo, a mí es lo que yo me quedo del libro, ¿no? Esa cosa calentita, de que a pesar del frío de Nueva York, que es un frío físico, pero también es un frío alegórico, o sea, la frialdad de no conocer a nadie, de ser totalmente prescindible, de ser uno más en la miriada de millones de migrantes que llegaban allí. A pesar de toda frialdad, ahí lo que sobrevive es esa llama, ese calor que hay entre el padre y su hijo, que juntos se enfrentan a las mayores vicisitudes. Una de ellas es además el que el padre lo tiene que dejar en un colegio 2 años solo para que aprenda el idioma lo antes posible. Y luego lo reclama porque el padre lo necesita. Los dos son fundamentales para la empresa común, ¿no? Y claro, ahí está la madre sacrificada. Y todo esto ocurrió tal y como lo cuento, ¿no? Entonces la madre tuvo que sacrificar el contacto con su hijo y durante muchos años. Y claro, esa era la pregunta que yo me puse, vamos, en la cabeza de Rafaelito Guastavino. Yo querría saber por qué mi madre me ha abandonado, si es que me ha abandonado. ¿Qué ha pasado? Es verdad, él quería saber la verdad. Todo el libro, un poco, el niño busca una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué me has abandonado? Me has dejado solo con mi padre. Sí, porque el papel del niño es... No, como tal, ¿no? Pero claro, las vidas eran duras en el siglo XIX. Las distancias eran enormes. Te ibas a América y ya, bueno, pues las cartas tardaban 3 semanas, un mes en llegar. Claro. Creo, Argentina lo mismo, en los años de Argentina. O sea, no es la vida de hoy en día. Eso era duro. Y bueno, pues el niño aguantó porque no le quedaba otra, ¿no? Pero siempre con esa cosa detrás de querer saber quién era él.
Y para saber quién era él tenía que preguntarle eso a su madre. Y es toda la fuerza de la narración la he puesto allí, ¿no? En descubrir tu identidad. ¿Quién eres y por qué me has abandonado? Entonces, es verdad, toda la arquitectura, todo lo que quieras, todo eso digamos que es lo que decora esta historia, pero humanamente, donde está la emoción, está allí. Está con este niño volver a encontrar a su madre y preguntarle, y la madre conseguirá contestarle adecuadamente a esa pregunta de por qué me has abandonado, ¿no? A mí, por eso cuesta tanto hablar de un libro sin contarlo, ¿no? Porque, claro, dices cosas que en el fondo, pero ¿cómo transmites la emoción que transmite el libro? Porque es que es eso. Es más difícil de contar. Y la emoción es mamá, ¿por qué me has abandonado? Cuéntame qué ha pasado. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué mi padre me ha ocultado tantas cosas que ahora estoy descubriendo? Y es el descubrimiento de una personalidad extravagante y formidable, como lo era Rafael Guastavino, por parte de su hijo, que heredó parte del genio, pero no su descabellada actitud ante la vida, ¿no? Y bueno, pues es el poder que da la literatura, el de resucitar a personajes que hace sino mucho tiempo estaban ya enterrados y olvidados. Ese es el formidable poder de la escritura, el poder precisamente, pues eso, aquí no solo cuentas una historia, resucitas un personaje en su marco, en su entorno, ¿no? Y yo lo que espero es que el lector viaje a Nueva York de finales del siglo XIX y se encuentre allí realmente, que ese es el poder de las buenas novelas históricas o con fondo histórico. Es que es la mejor manera de viajar al pasado. Es que no hay ni invento. Además no te mareas, lo haces cómodamente en tu sillón. Metes en un libro cuya historia esté contado con cierto rigor, y yo siempre digo que intento transmitir los olores, los colores, los ruidos de aquella vida en los tejados de Nueva York, con aquel diseñando unos edificios que se van a quedar para la eternidad y que van a ser un ejemplo de belleza. Pues eso me parece muy bonito. Y eso es lo que quiero transmitir. Celeste, bueno, y a mí me ha gustado mucho, ya vamos a terminar, la página 99. Se ha pasado volando, como siempre. Sí, es que la página 99 me gustó mucho porque creo que es ahí donde dice que esos días tomé conciencia de lo mucho que me quería. O sea, en esos sueños, en la página 99 hay un pasaje que entre los sueños, que es que me ha encantado. Me ha encantado. La página 99, el trozo este de... Ahí como que realmente cuando le dice, se da cuenta de lo mucho que quiere a su padre. Sí, es cierto. Todo el accidente. Esa, sabes que eso ocurrió de verdad, eso lo cuenta Rafael Guastavino V, que es el heredero de la familia, lo cuenta en un librito pequeño que él publicó, que era ese accidente tremendo donde casi se muere, en una obra, porque se cae. Y el padre tenía un miedo cerval a los accidentes laborales, estoy leyendo el libro, y consiguió transmitirme. Las noches siguientes tuve pesadillas en las que veía a mi padre caer en un andamio y morir desnucado. Me despertaba entre sudores y lágrimas, iba a su cuarto y él acababa haciéndome un hueco en su cama. No podía soportar la idea de que se pudiera morir. Pegado a su cuerpo, sintiendo su calor, me daba la impresión de que nunca nada malo nos podría ocurrir. Esos días tomé conciencia de lo mucho que le quería. Es que me encanta. Me encanta esa parte, sí, es cierto. Un hijo que no haya sentido eso estando en algún momento de zozobra junto a su padre, ¿no? El que tú sientes que nunca puede pasar nada malo. Eso es la paternidad, ¿no? Sí. Maravilloso. Y es esa sensación de seguridad que tú ofreces a tu hijo a pesar de que a lo mejor estás en el momento más inseguro de tu vida, a pesar de que estás a punto de entrar en la cárcel, a pesar de que hace un frío horrible y no tienes para comer, que no tienes nada caliente, a pesar de todo eso, tu hijo te va a seguir viendo como lo que en el fondo eres, una protección absoluta, un Dios que es invencible, alguien que nunca puede parar de vivir ni de protegerte.
eso es la belleza de esta relación, como os decía antes, de padre e hijo, y es lo que he querido yo contar. Sí. Es mi libro, digamos. Sí. Esto es la parte humana, sí. Porque... Claro, esto me gustaría que el lector se base, porque no es un libro de arquitectos, esto no es un libro de constructor. Para mí eso no... Esto es un libro de sentimiento. Es un libro que intenta recrear la fuerza del amor que puede existir entre un padre y un hijo. A un momento dado lo digo también, ¿no? Y los hijos son mucho más, son crueles con los padres, de una manera que los padres nunca lo serían con los hijos. Y se hace un poco la pregunta, ¿quién quiere más? ¿Un padre a un hijo o un hijo a un padre? Bueno, todo esto es lo que trasluce, ¿no? En las páginas de Prueba de Fuego, ¿no? Con el formidable decorado de aquella época sensacional que nos vio nacer como manera de vivir. Y la foto tan bonita de la portada, por cierto. Preciosa. Sí, es muy bonita. Sí. La portada es resumen de lo que estoy diciendo. Eso es el padre y el hijo y el violín, porque tienen un violín ahí en la portada. Sí. El violín que era el inseparable amigo del padre. También era el instrumento con el que utilizaba el padre para seducir a las mujeres. Claro, les tocaba esas sonatas de violín de sus músicos valencianos preferidos y ellas caían en absoluta admiración delante de este caballero europeo, ¿no? Como se veía ahí en Estados Unidos. Pero esa foto es una cubierta, yo creo que es muy buena porque es realmente un símbolo del libro. O sea, es ellos que miran el futuro. El futuro es esta construcción, esta ciudad, ese puente que les va a llevar hacia un éxito muy grande, pero bueno, esto es en la llegada, la foto, ¿no? Y la llegada es el principio del libro, porque el libro empieza ahí, ya que pisan Nueva York y que la mujer les abandona. Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias, Javier. Ya se nos ha pasado la hora, como siempre, se pasa volando. Muchísimas gracias. Un placer. Sí. A ti. Invitamos a los lectores a que compren y lean La Prueba de Fuego y disfruten mucho más de la novela. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta siempre mejor, ¿vale? Sí, exacto, hasta siempre. Venga, un abrazo. Gracias. Hasta luego, Javier.